Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches, gracias a Dios. ¿Ya están listos para estudiar la palabra de Dios? Bueno, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra que nos da otra oportunidad para hacerlo. Estamos estudiando, hermanos, nuestro tema como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. En la mañana estudiamos sobre Juan el Bautista y veíamos, hermanos, que es necesario que así como Juan el Bautista, hermanos, menguó, nosotros también menguemos, para que entonces Cristo crezca y lleve a cabo su obra en nosotros y a través de nosotros, hermanos. Y en este tiempo estaremos estudiando sobre el ejemplo de otro gran siervo de Dios, del profeta Elías. Y que bueno, así como hablamos y decíamos de Juan el Bautista, que podemos aprender muchas cosas, aún a pesar de que tuvo un ministerio muy corto, hermanos, de la vida del profeta Elías podemos aprender muchas más cosas. Pero solo nos estaremos concentrando en una de estas cosas. Sin embargo, vamos a abarcar muchas cosas, su ministerio, varias partes de su ministerio y de su vida, que sin duda van a ser de bendición para nuestras vidas. Pero antes, quiero invitarles a que hagamos una oración, nos pongamos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, de tu ayuda, de tu dirección, que tú nos ilumines, Señor, para que podamos comprender tu palabra y asimismo aplicarla. Nos ponemos en tus manos, por favor, toma en control todas las cosas y ayúdanos a tener una actitud atenta con tu palabra. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, y que leamos del versículo 29 al versículo 33. Primero de Reyes, y que leamos del versículo 29 al 33, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Les invito a que ustedes también me acompañen con la lectura desde sus hogares. Primero de Reyes 16, 29 al 33. Dice así la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Este pasaje nos muestra lo que tristemente se repitió varias veces en el pueblo de Israel. Pues se levantó un rey que tomó la mala decisión, al igual que otros reyes, de hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y en el caso de este rey, de Acab, dice la palabra de Dios que hizo más mal que todos los reyes que reinaron antes que él, porque dice, lo leíamos en estos versículos, le fue cosa ligera, ¿verdad? Le fue una cosa ligera, cualquier cosa, algo sin importancia, el andar en el pecado. Le fue cosa ligera andar en el pecado. De manera que decidió dejar a Jehová, hacerlo un lado para servir y adorar a Baal. Y con él arrastró al pueblo de Israel, por lo que Jehová trajo sobre ellos juicio. Vino sobre ellos porque ellos se habían apartado de Dios, habían vuelto a la idolatría, habían dejado a Jehová y habían comenzado a adorar y servir a Baal. Tanto es así que a través de su siervo, Dios les dice de lo que vendría. Dice ahí en el capítulo 17, en el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto es algo sobre lo cual vamos a estar estudiando. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y aquí viene el juicio. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¡Qué tremendo!
no habría lluvia, ni rocío por algunos años, sino dice la palabra de Dios que habría una sequía total, la cual nosotros sabemos que duró 3 años y 6 meses. Imagínense durante 3 años y 6 meses sin llover. La gran sequía, no había alimento para los animales morían, no se podía sembrar, ¿verdad? El fruto de la tierra no se daba, lo que implicaba todo esto, los arroyos, los ríos se secaban, los peces morían. ¡Qué tremendo! Todo lo que produjo esto, una gran hambre. Esto fue un golpe muy fuerte para el baalismo, pues los adoradores de Baal creían que Baal era el dios de la lluvia, que era el Dios del clima. Y al no llover, Dios les estaba mostrando que Él es el único Dios verdadero y fuera de Él no hay más. Ahora, ¿a través de quién hizo Dios esto? A través de quién Dios se mostró y se reveló a su pueblo, ¿verdad? Trayendo ese juicio. Dice la palabra de Dios, y lo leíamos aquí en el capítulo 17, que fue a través de su siervo llamado Elías. El profeta Elías, quien es la primera vez que aparece en escena. Antes de esto no se menciona. Esta es la primera vez en donde se menciona el nombre de Elías y al profeta Elías. Y se da el ministerio de Elías, hermanos. Antes de este capítulo, Elías era un hombre desconocido, pero que llegó a ser un gran profeta que Dios utilizó en un tiempo de sequía espiritual por la idolatría y el malvado plan de la esposa de Acab, porque era malvada, Jezabel, que quería cambiar a Israel el culto a Jehová por el culto a Baal, destruyendo a todos los profetas que hablaban la verdad, la palabra de parte de Dios al pueblo, para según ella acabar con la palabra de Dios. Que no hubiese más mensaje de Dios, que no hubiese más adoración al único Dios verdadero. Qué malvado plan, y que detrás de todo esto sin duda estaba Satanás, ¿verdad? Incitando y moviendo para que se lograra eso. Recordemos que antes no existía la Biblia, solo la ley, por lo que Dios hablaba a su pueblo por medio de sus profetas, de manera que esta mujer quería acabar con ellos. Y tristemente, con algunos profetas lo logró. Logró acabar con su ministerio porque les dio muerte. Con algunos profetas lo logró. Qué triste es esto. Dice aquí en el capítulo 18, en el versículo 4, en la primera parte, dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, estaba destruyendo. Había un hombre, aquí habla de Abdías, ¿verdad? Que guardó, que protegió, que escondió a algunos de los profetas de Dios, pero otros murieron. En el versículo 13, en la parte A también: no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, y dice que escondía 100, ¿verdad? De ellos. Pero qué tremendo el malvado plan de esta mujer. Gracias a Dios que no permitió que esta mujer acabara con todos sus profetas. Dios, hermanos, guardó la vida de muchos de ellos. Después Dios le habla y le dice, ¿verdad?, que había mantenido a 400, ¿verdad?, profetas que no se habían postrado, que no habían perecido, firmes, hermanos, incluido la vida de Elías, hermanos. Y después de 3 años de sequía y una gran hambre, Dios manda a Elías a encontrarse con el rey Acab para hacer llover sobre la faz de la tierra. Dios le dice a Elías que vaya y que se muestre ante Acab para que volviera a hacer llover sobre la tierra. ¿Y qué hace Elías? Va y se presenta, lo vamos a estar leyendo, lo cual sucedería, hermanos, hasta que el pueblo volviera a Jehová, pues Dios promete que cuando nos volvemos a Él, sus bendiciones son derramadas sobre nosotros, como lo dice ahí en segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y así sucedió. Dios usó a Elías para hacer volver al pueblo de Israel a Él, hermanos. Y entonces llovió. Elías fue un gran siervo a quien Dios utilizó poderosamente.
Pues por medio de Elías, Dios deshizo el plan diabólico de Jezabel, destruyó a los profetas falsos de Baal y de Acera e hizo volver a su pueblo ante él, como lo estaremos también leyendo, hermanos. Pero ahora, ante todo esto, que de una manera rápida, ¿verdad?, muy resumida, vimos el ministerio del profeta Elías y la importancia que tuvo en medio de todo esto, hermanos, surge una pregunta. ¿Cuál creen que haya sido el secreto de un ministerio tan exitoso, de una vida tan exitosa como la tuvo Elías? ¿Era Elías alguien superior o fuera de lo normal? ¿Era así Elías? No. Dice la palabra de Dios ahí en Santiago 5:17 que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque Elías era un hombre como nosotros, de carne y hueso, ¿verdad? Era un hombre que luchaba, ¿verdad?, con las pasiones internas, así como nosotros. No era perfecto. Sin embargo, en su vida se marcó una diferencia, al igual que en su ministerio, hermanos. Entonces, ¿cuál habrá sido la clave del éxito en su vida y ministerio? ¿Cuál habrá sido esa clave? Y esa es la clave que estaremos estudiando. Esa es la clave que debe de servir de ejemplo para nosotros, hermanos. Porque así como Elías, es necesario que vivamos en la presencia del Señor. Que vivamos en la presencia de Jehová. Porque esa es la clave. Que Elías vivía en la presencia de Jehová. Eso es lo que podemos ver ahí en Primero de Reyes, capítulo 17, en el versículo 1, como lo leíamos hace un momento. Nuevamente, por favor, ¿qué dice? Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y después lo vuelvo a repetir, hermanos, en el capítulo 18, en el versículo 15. 18:15, que nos dice así, 18:15, dice: y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a Israel. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Esto es algo, una característica de la vida de Elías. Perdón. Gracias. Eso es lo que podemos ver, hermanos, que fue la clave, el secreto en la vida del profeta Elías. Esta declaración, hermanos, que hizo Elías nos muestra la clave del éxito que tuvo Elías. Pues si bien para la mayoría del pueblo de Israel, en el reino del norte parecía que Dios estaba muerto, para Elías no era así. Jehová era una completa realidad en la vida del profeta. De hecho, su nombre lo dice, hermanos, pues el nombre Elías significa Jehová es mi Dios. Dios era el Dios de Elías. Para Elías, hermanos, Dios era una realidad. Él servía al Dios vivo y verdadero. Por lo que aun cuando Elías estaba físicamente ante la presencia del rey Acab, la realidad en cada momento de su vida era que vivía ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, lo cual de la misma manera debería suceder en nosotros. Esta debería ser la misma realidad que se estuviera manifestando, que estuviéramos experimentando en nuestra vida. Por lo que así como Elías, vivamos en la presencia del Señor. Ese es el título de nuestro mensaje. Como Elías, vivamos en la presencia del Señor, hermanos. Y es que, número uno, cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Lo podemos ver en la vida de Elías, quien frente a la sequía y gran hambre que azotó a toda esa región, Dios guardó la vida del profeta y le sustentó durante todo ese tiempo. No lo dejó,
Lo estuvo guardando, lo estuvo cuidando, le estuvo sustentando del alimento, del agua inclusive para que pudiera beber, hermanos. Y lo podemos ver ahí en 1 Reyes 17, del versículo 2 al 6, que lo conocemos, ¿verdad? Esta historia, pero quiero invitarles a que lo leamos. Dice así en el versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, dice, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías, hermanos, en ese tiempo de sequía, en ese tiempo de hambre, estaba siendo cuidado y sustentado por Dios, porque Dios le guió a ir a ese arroyo en donde todavía había corrientes de agua, del cual podía beber agua y poder saciar esa necesidad. Y en cuanto al hambre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que unos cuervos venían desde el palacio del rey, desde la mesa del rey, tomaban, ¿verdad?, ese alimento y se lo llevaban a Elías, el cual podía alimentarse, el cual podía fortalecerse, el cual podía sustentarse, mantenerse fuerte para poder seguir adelante, hermanos. Como Elías, vivamos en la presencia del Señor. Cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Dios tuvo cuidado del profeta en cada momento. No lo dejó en ningún momento de su vida, en ninguno. Por lo que aun cuando el arroyo de donde Dios lo llevó se había secado, hermanos, Dios le guió a Sarepta, en ese lugar donde Dios también cuidó y sustentó de su profeta, en donde Dios le abasteció de lo necesario, hermanos, aún de una mesa que parecía que no tenía nada, porque Dios hizo un milagro, y no solamente el profeta, sino también lo hizo, lo recuerdan, con esta viuda y su hijo. Dice ahí del versículo 7 al versículo 6, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermanos, como Elías, vivamos en la presencia del Señor, porque cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Nuestra vida está segura, hermanos. ¿Qué es lo que nos ha de faltar cuando estamos en la presencia de nuestro Señor? ¿Qué es aquello que podrá hacer daños cuando estamos en la presencia del Señor? Dice ahí Pablo en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en ese mismo capítulo 8 dice:
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, cuando lo hacemos, cuando vivimos en la presencia del Señor, estamos seguros, hermanos. Estamos seguros y podemos confiar en ello. Todos los que viven en comunión con Dios, hermanos, están continuamente a salvo bajo su protección. Y es que así como las gallinas, con su instinto maternal, no solo defienden a sus polluelos, sino que los llaman cuando ven algún peligro para que vengan a protegerse bajo sus alas, Dios desea hacer lo mismo con nosotros. Dios desea guardarnos bajo sus alas. Pero lo que Él está esperando que nosotros tomemos la decisión de habitar bajo su sombra, bajo la sombra del Altísimo, ¿cierto? Y entonces poder disfrutar de ese cuidado, de esa protección, de ese sustento. Como Dios lo quería hacer con su pueblo, lo quiere hacer con nosotros. Ahí en Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dios quiere, hermanos, cubrirnos al igual que la gallina con sus plumas y juntarnos debajo de sus alas para protegernos y darnos seguridad. El problema es que muchas veces nosotros no se lo permitimos. El problema es que muchas veces nosotros no queremos vivir en su presencia, no queremos estar cerca de Él, sino que nos alejamos y nos apartamos, hermanos. No leemos la Biblia, no oramos, no buscamos estar en comunión con Él, haciendo lo que le agrada, por lo que Dios no puede juntarnos como a la gallina que junta sus polluelos debajo de sus alas y darnos seguridad. Algo que vemos, hermanos, que no sucedió con Elías, pues decidió vivir en la presencia del Señor, por lo que su vida estuvo segura. Su vida estuvo protegida, su vida estuvo sustentada. Y lo mismo puede suceder con nosotros, hermanos, porque aun cuando su vida corrió peligro, no solamente por la gran sequía y la gran hambre que azotó toda esa región, sino aún por la amenaza de esta malvada Jezabel que incitaba acá y quería acabar con Elías, hermanos, Dios lo guardó. Dios lo protegió, aun cuando el enemigo se ensañó con él. Lo recuerdan cuando Elías, cuando estaba agotado, ¿verdad? Exhausto físicamente, luchó emocionalmente y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Sin duda que el enemigo se estaba ensañando con él y quería acabar con él, hermanos. No lo logró. Dios lo guardó, Dios lo protegió, hermanos. Dios ha prometido cuidarnos y sustentarnos. Lo único que necesitamos hacer es vivir en la presencia del Señor. Es estar en comunión con Él, hermanos, confiando y dependiendo de Él, porque Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Él es nuestro buen pastor, hermanos, que nos cuida y nos sustenta. Jehová es mi pastor, nada me faltará, hermanos. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, como nos dice el Salmo 91, y nos habla de todo el cuidado y protección que Él quiere dar para nuestra vida. Hermanos, como Elías, vivamos en la presencia del Señor. Cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Estamos seguros, hermanos. Número 2, cuando lo hacemos, Dios atiende a nuestras oraciones. Cuando vivimos en la presencia del Señor, estando cerca de Él, en comunión con Él, Dios atiende nuestras oraciones. Dios está atento a nuestras oraciones y las contesta conforme a su voluntad, como podemos ver que lo hizo con Elías. Miren, hermanos, ahí en 1 de Reyes 17, cuando el hijo de la viuda, hermanos, cayó enfermo y quedó sin aliento, Elías clamó y Dios atendió su oración, hermanos, porque fueron pruebas tras pruebas,
pruebas tras pruebas, hermanos. Sin embargo, en cada una de esas pruebas, Dios estuvo presente. ¿Por qué? Porque su profeta estaba en la presencia de Dios, vivía en la presencia del Señor. Dice ahí del versículo 17 al 23. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive, tu hijo vive. Hermanos, cuando vivimos en la presencia del Señor, hermanos, Dios atiende nuestras oraciones. También lo podemos ver cuando oró para que no lloviese. Dios le contestó porque Elías vivía en su presencia, no por otra razón, sino fue tan solo porque Elías vivía en su presencia. Dice ahí en Primero de Reyes, hermanos, 17:1, que le dice a Acab: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y podemos ver que así sucedió. Ahí en Santiago, capítulo 5, versículo 17, podemos que así fue, porque Elías oró y Dios contestó esa petición. ¿Y por qué la contestó, hermanos? Porque Elías vivía en su presencia. Dice la palabra de Dios: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y no llovió sobre la tierra, hermanos. Hermanos, cuando vivimos en la presencia del Señor, Dios atiende nuestras oraciones. Después podemos ver que oró nuevamente para que lloviese. ¿Y qué sucedió? Y llovió. Y llovió, dice aquí en Santiago, dice en versículo 5, capítulo 5, versículo 18, ahora dice: y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y así fue, dice ahí en el capítulo 18, hermanos, versículo 41 al versículo 45. Primero de Reyes 18, 41 al 45, dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: ¿no hay nada? Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual siguió sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hermanos, cuando nosotros vivimos en la presencia del Señor, cuando estamos en comunión con Dios, hermanos, Dios atiende nuestras oraciones. Podemos ver cómo Dios confió, cómo Elías confió en nuestro Dios, oró a él y Dios le contestó.
La confianza que tenía Elías es la misma confianza que nosotros debemos de tener, hermanos, porque él estaba seguro que así sería, que llovería, hermanos. La confianza que tenemos en nuestro Dios es que cuando vivimos en la presencia de Dios, estando en comunión con Él y haciendo lo que le agrada, hermanos, nuestras oraciones, que hermanos, que sean de acuerdo a la voluntad de Dios, serán atendidas. Serán atendidas. Y lo podemos ver, hermanos, aquí en Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, hermanos, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, como también nos lo dice en el capítulo 5, ¿no? Versículo 14 y 15. Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Él. Porque no hay nada, hermanos, que nos reprenda en que nosotros estamos mal y que impida que Dios nos escuche. Miren lo que dice capítulo 3, versículo 21 y 22. Dice así, hermanos. Estoy en Santiago. Primera de Juan 3, 21 y 22. Ahora sí que dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Porque lo único que puede, hermanos, romper nuestra comunión con Dios y hacer que nosotros estemos alejados de Él es el pecado, la desobediencia. Cuando nosotros vivimos de manera contraria a Dios, pero cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros buscamos agradarle, vivir en santidad, entonces nosotros estamos en comunión con Él. Y es ahí cuando vivimos en su presencia. Y es ahí cuando Dios atiende nuestras oraciones. Porque como leíamos también, hermanos, ahora que estamos leyendo nuestra lectura consecutiva ahí en Juan, de ese ciego de nacimiento, el testimonio de los escribas y fariseos que se equivocaban con este hombre. Sin embargo, lo que estaban diciendo era verdad, que decía: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Eso es una realidad, porque el pecado rompe nuestra comunión con Dios. Porque el pecado, hermanos, cierra el oído de Dios de tal manera que nuestras oraciones no llegan a Él. Pero cuando nosotros vivimos en su presencia, hermanos, somos atendidos. Dios atiende nuestras oraciones y las contesta. Hermanos, como Elías, vivamos en la presencia del Señor, hermanos. Número 3, cuando lo hacemos, somos de testimonio a otros. Cuando lo hacemos, somos de testimonio a otros. Miren lo que dice ahí, en primer libro de Reyes, capítulo 17, en el versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Como también lo podemos ver, hermanos, en el versículo, hace un momento lo leíamos, hermanos, dice ahí en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Y esta mujer sin duda meditaba en ello. Y esa mujer decía: este hombre es un profeta de Dios. O tal vez se preguntaba: ¿será verdaderamente? Lo que dijo se cumplió. ¿Cómo Dios obró? Y sigue pasando y da testimonio de tal manera que la mujer dijo: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Hermanos, porque cuando vivimos en la presencia del Señor, somos de testimonio a otros. Como lo podemos ver que también fue de testimonio al pueblo de Israel. Al lanzar ese desafío al pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuando los retó, verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Entonces les lanza ese reto, como vamos a estar viendo, a los profetas de Baal y de Acera, que el Dios que respondiera por medio de fuego, ese sería Dios. Y podemos ver cómo clama a Dios Elías, cómo ora, y Dios le contesta, se manifiesta. Dice que aún el agua que ahí estaba y las piedras fueron lamidas, extinguidas. ¡Qué tremendo! De tal manera que el pueblo, hermanos, recibió ese testimonio y dijo: en verdad, Jehová es el Dios. Miren lo que dice en el capítulo 18, versículo 36 al 39.
18, 36 al 39 dice: cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vivimos en la presencia del Señor, somos de testimonio a otros. El vivir en la presencia del Señor nos lleva a ser un testimonio que guía a otros a nuestro Señor Jesucristo, como Él quiere que suceda. Cristo dijo que nosotros, sus hijos, somos la sal y la luz del mundo, por lo que es necesario que salemos la tierra, nuestro entorno, y resplandezcamos a fin de que otros glorifiquen a Dios y crean en Cristo y en su palabra. Como podemos ver que Cristo lo dijo ahí en Mateo capítulo 5, del versículo 13 al 16. Mateo 5, versículo 13 al 16. Y esto es algo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros en nuestro entorno. Que seamos esa sal de la tierra, que resplandezcamos como luminares en medio de esta generación, hermanos, y que demos testimonio de nuestro Señor para que vengan a Cristo. Dice ahí en Mateo 5, versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, como Elías, vivamos en la presencia del Señor, hermanos. Número 4. Cuando lo hacemos, nuestra vida cobra valor. Cuando lo hacemos, nuestra vida, hermanos, cobra valor. El vivir en la presencia del Señor implica que Dios está con nosotros. Y el hecho de que Dios esté con nosotros es la razón por la cual nuestra vida cobra valor. Lo cual podemos ver, hermanos, en diferentes partes de la palabra de Dios y en diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el ejemplo de Isaías que nos da ahí, en Isaías 41:10, que ayer lo estudiaban los jóvenes en la reunión, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que Dios le da a Isaías, hermanos? Le da a su pueblo para que no teman. Ahí en Isaías 41:10 dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero le dice: no temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que el rey David no tenía temor aunque anduviera en valle de sombra de muerte? ¿Lo recuerdan? Ahí en el Salmo 23:4 que nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no tendré temor de mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué es lo que infunde ese valor? La presencia de Dios. ¿Y cuándo se da eso? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en comunión con Él. ¿Cuál es la razón que Dios le da a Pablo para no temer y seguir predicando el Evangelio, hermanos, a pesar de la oposición? Ahí en Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10, escúchenlo. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la razón, hermanos, que Dios le da a Jeremías
para ir a donde Dios le guiara y hablar lo que le mandara sin temor, hermanos, precisamente esta. Miren lo que dice ahí en Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 10. Jeremías 1, dice la palabra de Dios, hermanos, Jeremías 1, versículo 4 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Jeremías 1, miren lo que dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y sigue hablando. Y luego del versículo 17 al 19, nuevamente, hermanos, pero leamos el versículo 19, dice: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es por eso que le dice: tú pues ciñe tus lomos. Ándale, Jeremías, ve a hacer lo que te he encomendado. No tengas temor. ¿Por qué? Porque él iba a estar con él. Y lo mismo, hermanos, nosotros debemos estar confiando, porque esta es la misma razón por la que Elías no tuvo temor de pararse ante Acab y decirle lo que Dios le había mandado a decirle. No tuvo temor. Ahí lo leíamos, primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y le da el mensaje. Y lo mismo en el capítulo 18, en el versículo 15 que leíamos, hermanos, cuando este hombre Abdías le dice: bueno, es que voy a ir tú y te vas a desaparecer. Y entonces él va a decir: ¿dónde está? ¿No me dijiste que aquí estaba? Pero Elías le hace ver que no, que ahí estaría y que enfrentaría acá. Dice ahí en el versículo 15, y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Me mostraré, me presentaré delante de Acab. Hermanos, ¿qué es lo que le daba, infundía ese valor? El que vivía en la presencia de Dios, que Dios estaba con él. Elías vivía en la presencia de Dios, por lo que con valor, hermanos, puso en su lugar a Acab. Desafió al pueblo de Israel y enfrentó a los profetas falsos de Baal y de Acera, con ese valor, con esa firmeza. Ahí en el capítulo 18, versículo 17 al 24, pone en su lugar acá, miren, dice: cuando Acab vio a Elías, 18:17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y miren lo que le respondió. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Lo puso en su lugar, lo enfrentó, le hizo ver su pecado, le hizo ver su error, lo que estaba haciendo mal, con valor, ese valor infundado por, que Dios lo estaba produciendo en él, hermanos. Y luego continúa: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y tengamos presente, hermanos, que esto lo hizo Elías pensando que era el único profeta que quedaba vivo. Después lo podemos ver, hermanos, en el capítulo 19. Pero con ese valor lo hizo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Con ese valor, hermanos, Elías puso en su lugar acá, desafió al pueblo de Israel y enfrentó a los profetas falsos de Baal y Acera. Hermanos, ¿por qué?
porque vivía en la presencia del Señor. Así que, hermanos, es necesario que sigamos el ejemplo de Elías. Como Elías, vivamos en la presencia del Señor, hermanos. Número 5, cuando lo hacemos, aún a pesar de los momentos difíciles y de prueba que podamos experimentar en nuestra vida, nos levantaremos y seguiremos adelante. Hermanos, cuando lo hacemos, aún a pesar de los momentos difíciles y de prueba, nos levantaremos y seguiremos adelante. Como lo podemos ver que sucedió, hermanos, en el ejemplo de Elías. Ahí en Primero de Reyes, hermanos, capítulo 19. Y con esto estamos terminando, hermanos, 19, del versículo 1 al versículo 7. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que a Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, hermanos. Estaba flaqueando, estaba muy agotado Elías, hermanos, de tal manera que estaba tambaleando. Podemos ver aquí lo que estaba ocasionando. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Y podemos ver que así fue. Elías cayó en una depresión por ese agotamiento físico. Ni tiempo había tenido para poder alimentarse bien. Estaba exhausto, necesitaba fortalecerse. Eso pegó a sus emociones porque somos seres tripartitos. No podemos hacerlo a un lado. Y eso le estaba afectando de tal manera que Dios trata con él. Y podemos ver cómo Elías se levanta y sigue adelante con su ministerio, hermanos, porque cuando vivimos en la presencia de Dios, hermanos, aún a pesar de los momentos difíciles y de prueba, nos levantaremos y seguiremos adelante. Qué gran ejemplo, hermanos, el de Elías. ¿Cuál es la invitación? Que así como Elías, vivamos en la presencia del Señor. Cuando lo hacemos, nuestra vida está segura. Cuando lo hacemos, Dios atiende nuestras oraciones. Cuando lo hacemos, somos de testimonio a otros. Cuando lo hacemos, nuestra vida cobra valor, hermanos. Y cuando lo hacemos, aún a pesar de los momentos difíciles y de prueba, tal vez de caída, nos levantaremos y seguiremos adelante. Pero ¿cuál es la clave? Vivir en la presencia del Señor. Estar en comunión con Él, como lo veíamos como Abraham. Cultivar una relación con Él. Hermanos, estamos viviendo en la presencia del Señor. Estamos viviendo en la presencia del Señor con esa conciencia que estamos delante del Señor, buscándole agradar en todo, apartarnos de lo que le ofende, buscar esa comunión con Él. Hermanos, si no es así, tomemos la decisión de hacerlo. Vivir en la presencia de Dios. Como Elías, vivamos en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este ejemplo que encontramos en la vida de Elías. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a vivir en tu presencia. Que tú nos ayudes, Señor, a tener esa conciencia que estamos delante de ti y poder disfrutar de toda su bendición, como dice tu palabra, que en tu presencia hay plenitud de gozo. Ayúdanos a buscarte cada día. Como lo veíamos en la mañana, Señor, ayúdanos a negarnos. Ayúdanos a menguar para que entonces tú crezcas y podamos vivir en tu presencia, andando contigo como estaremos viendo también la siguiente semana. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, que nos ayudes a seguir este ejemplo del profeta Elías y que así como él, vivamos en tu presencia. Perdónanos. Y si hay algo, hermano o hermana, que ha estado alejándote del Señor, que ha estado interrumpiendo esa comunión con Él, yo te pido que en este momento te pongas a cuentas con Él y que nuevamente restaures esa relación con Él. Padre bendito, te damos gracias por el perdón que tenemos en ti. Ayúdanos a vivir en tu presencia.
En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte